Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, ya no sé ni qué tengo que decir. Me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, con esta mierda de luz y estos pelos de loca, porque hace un calor, acabo de apagar el ventilador y ya me estoy muriendo, vamos a grabar un vídeo que tiene dos partes. Este de hoy y un vídeo que saldrá, no sé cuándo, en 2 semanas. Creo que es en 2 semanas, de viaje sostenible, porque me voy a Macedonia con mis alumnos mañana. Estoy muy nerviosa porque además es un premio que ha ganado mi instituto y de Escuela Europea Sostenible. Me hace muchísima ilusión. La organización no ha dependido de mí y eso lo he llevado muy mal, porque depende de la entidad que otorga el premio. Y han pasado muchas cosas. Y bueno, pues... en fin. Entonces digo, voy a grabar la experiencia. Por un lado, va a haber un vlog dentro de 2 semanas del viaje, que empieza mañana. Y por otro lado, quiero subir un vídeo, porque hace mucho que no subo un vídeo de este tipo, mucho, de cómo viajar sostenible y maleta sostenible, ¿vale? Entonces, me he hecho aquí una lista... Porque quiero hablar por un lado de maleta sostenible, luego de viajar sostenible y luego de experiencias sostenibles del viaje, ¿vale? Y luego de experiencias con tus alumnos. Vamos a meterle ahí un clic de profe. Me estoy rayando con cuándo salen los vídeos, pero eso está en mi calendario. Ahora cuando lo programe, los edite, lo miraré. Entonces, vamos a empezar este vídeo porque quiero ponerme a hacer la maleta. Como veréis es de noche, la luz es horrible, pero es que no tenía ganas de montarlo todo porque nos vamos a ir a hacer planos de la maleta y me quiero acostar porque quiero dormir, porque mañana el día es largo, porque voy al instituto por la mañana, porque volamos por la tarde, entonces pues no voy a faltar de trabajo, como comprenderéis, porque además mañana es día de notas, es entrega de boletines finales de la ESO y extraordinarios de bachillerato. Así que vamos a tener de quejitas, reclamaciones, llantos, alegrías y de todo, que va a ser una mañana muy intensa. Y luego directamente cogemos un taxi al aeropuerto a Barajas y nos vamos los 2 profes y los 2 niños que vamos a Macedonia. Bueno, primera cosa, esto es insostenible, vamos en avión, pero eso es otro tema. Así que bueno, céntrate, Leticia, que si este vídeo os interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si este vídeo te gusta, dale al like. Bueno, vamos al lío. Entonces, como decía, quiero tratar en este apartado 3 vídeos. Entonces, conforme haga la maleta voy a ir poniendo los clips, ¿vale? Pero voy a ir hablando y luego sale aquí la maleta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar hablando de cómo hacer una maleta sostenible. Primero, lleva lo indispensable, ¿vale? Nosotros llevamos una maleta de cabina para 5 o 6 días, ¿vale? En verdad son 5 días, 5 noches, porque viajamos de tarde, ¿vale? O sea que en verdad el viernes lo perdemos. Entonces, planifícate la ropa, ¿de acuerdo? Intenta que sea todo combinable. Yo lo que hago es que llevo como un pantalón para cada 2 o 3 días y como es verano y en Macedonia hace el mismo calor que aquí, una camiseta para cada día, porque sé que voy a sudar. Y luego llevo una sudaderita, una chaquetita y un chubasquerito porque no va a llover y no va a hacer frío y no me va a hacer falta, y un pañuelo que también me puede servir así como de... los outfits, los modelitos, como queráis llamarles, no sé si llego a decirlo, esto solo lo he pensado. Joder, anda que tengo el guión del vídeo apañado, van a ser de la misma paleta de colores, de modo que todo combina con todo. No llevo más de una paleta de color porque entonces no me combinan las cosas. Mi idea es que al final he decidido que voy a llevar 2 pantalones tipo bermuda y 2 pantalones largos, porque no sé si luego por el aire acondicionado voy a morir. Sé que en avión yo siempre llevo pantalón largo y calzado cerrado porque muero de frío, pero podría ponerme el pantalón largo a la ida y a la vuelta y los 4 días de en medio usar 2 días una bermuda y 2 días otra bermuda, ¿vale? Pero como no sé si luego en el sitio donde vamos a estar va a hacer mucho aire acondicionado, no creo, y va a hacer mucho frío, me da miedo no llevar otro pantalón, así que acabo de incumplir la primera regla, pero bueno, llevo 2 largos y 2 cortos, ¿vale? A lo máximo voy a usar cada pantalón 2 días. Y va todo en la gama de los marrones verdes, ¿vale? Blancos, hueso, beige, marrón claro, verde kaki. Toda la gama, ¿vale? Ahora os enseño la maleta.
Entonces llevo todas las combinaciones para que no haya ningún problema, me ponga lo que me ponga, no tengo que pensarlo mucho, todo me come, ¿vale? Y calzado llevo unas bailarinas marrones, unas sandalias marrones y luego, porque quiero ir a correr y hacer deporte esos días, llevo las zapatillas de running, que además como lo que es más ocupa, como es lo que más ocupa, lo voy a llevar puesto, ¿vale? Para no tener que meterlo en la maleta. Y voy a llevar 2 chándales, ¿vale? Voy a intentar, aunque sude, usar, porque creo que voy a correr solo los días de en medio, no voy a correr ni al principio ni al final, y bueno, no sé si voy a correr 3 días, tipo domingo, lunes, martes, bueno, miércoles a lo mejor puedo correr, ¿vale? O sea, 4 días. Y haré, bueno, un poquito de tablita, no sé, ya veré qué espacio tengo en la habitación, con quién duermo, el hotel no tiene gimnasio, o si en el parque, porque he visto que hay un parque tipo parque central al lado del hotel, relativamente al lado. Intentaré convencer a alguien para salir a correr conmigo y no correr sola, porque me da miedo. Pero bueno, voy a llevar 2 shorts y 2 camisetas de deporte para correr, con sus sujetadores deportivos y calcetines. Y ya está, si se suda el primer día no pasa nada, el segundo día se vuelve a usar. Un pijama y la ropa interior para cada día y ya está. Eso es todo lo que hay que llevar, ¿vale? Luego, a nivel de cosmética, pues voy a llevar todo lo que es posible en cosmética sólida, ¿vale? Por ejemplo, me quedaba muy poca crema corporal y entonces me he comprado una crema corporal nueva, sólida. Mi champú sólida y acondicionado sólido me lo he comprado, pero estaba tan derretido cuando llegaba a casa que lo he metido en el frigorífico. Lo he metido en la lata y lo he metido en el frigorífico y he dicho que se arregle. Si no, pues ya veremos. Entonces, todo lo que sea sólido y luego lo líquido, yo tengo aquí la bolsa de gimnasio, que es la que me voy a llevar a Macedonia. Os la voy a enseñar. Estas bolsas de aseo. Yo voy a llevar esto como bolsa de aseo y luego una bolsa con el maquillaje, ¿vale? Pero yo de viaje en viaje, en el bolsillito este, guardo bolsas tip a reutilizar, ¿vale? Para el control del aeropuerto, que te piden poner los líquidos en bolsa de plástico. ¿Qué llevo el líquido? Pues la colonia, que la llevo en un botecito chiquitito, rollo Stone. Esperaos que os lo enseñe, tipo de estos botecitos. Aquí me meto las colonias, el desodorante y luego pues la crema solar, la base de maquillaje, eso sí que es crema, ¿vale? Entonces pues lo llevo aquí. Ahora me llevo la bolsa de aseo para allá y la montamos. Entonces llevo crema corporal, champú, jabón, suavizante del pelo, todo eso en formato sólido y lo básico mínimo de maquillaje que no puedo tener de otro modo en crema, y eso meteré en las bolsas de zip que reutilizo de avión en avión hasta que mueren o se ensucian, porque a veces en el avión revientan las cosas. Luego, mi botella de agua no es esta, ¿vale? Porque la tengo ya en la cocina preparada con la comida de mañana. Es una botella de agua reutilizable que yo paso en el control de seguridad vacía. Y cuando entro en Barajas, o en el aeropuerto que sea, la lleno. En Barajas, en cada puerta de cada baño hay una fuente que además te cuenta cuántas veces has reutilizado la botella. Y si no hay fuentes reutilizables, pues dentro del baño, que es un poco más asqueroso. Pero te ahorras comprar al precio de oro las botellas de plástico del aeropuerto. ¿Vale? Y así ya lo tengo conmigo para todo. Porque no voy a facturar si no tienes la opción de facturar la botella reutilizable. Y luego me he llevado, porque sé que vamos a comer fuera del hotel, creo, varios días, chicles zero waste sin plástico, porque sí, los chicles tienen plástico, ¿vale? Entonces, bueno, y luego llevo un mini kit zero waste, todo de plástico y silicona para que me dejen pasarlo en el avión, con cubiertos, pajita y termo plegable, ¿vale? Eso llevo. Y servilleta de tela. Bolsa de tela, ¿vale? Para lo que pueda surgir y ya. Con respecto a la maleta, luego también todo lo que tengo que llevar, tipo los zapatos, yo no uso bolsas de plástico ni aunque sean reutilizadas, llevo todo en bolsitas de tela que voy consiguiendo de compras
y todas las bolsas de santo paso, lo que sea, las voy reutilizando para guardar los zapatos, la ropa interior, la ropa sucia. Y si preveo que pueda llevar algo mojado, tengo un reel que os dejaré en la cajita de información de cómo hacerte una bolsa impermeable a partir de un paraguas roto viejo, que es lo que nosotros, Rafa y yo, tenemos varias ya y usamos, ¿vale? Lo único que tienes que usarla del revés, porque la parte impermeable es la parte de arriba del paraguas, ¿vale? Y ya está. Luego, como os decía, para el viaje me voy a llevar, por eso lo tengo ya todo preparado en el frigorífico, me voy a llevar un bocadillo para comer al mediodía y un bocadillo para comer por la noche y alguna fruta de meriendola. No descarto aún así comprar algo en el aeropuerto o en el avión si me veo con mucha hambre, pero bueno, en mis envases reutilizables tipo boc and roll, ¿vale? Que tengo dos, me voy a llevar esos dos. Cuando llegue al hotel los lavaré y los dejaré colgando que se sequen porque bueno, eso se seca rápido y así los tengo para todos los días o para la vuelta. Y si no, pues como plegaditos no ocupan nada, pues a la maleta y que vuelvan a casa. ¿De acuerdo? Eso con respecto. Luego, con respecto al entretenimiento, pues por un lado, esto en concreto son mis labores de crochet, que me voy a llevar crochet que no tricot, porque bueno, yo creo que la aguja de crochet es más fácil que me la dejen pasar en el control de seguridad que la aguja, las dos agujas de tricot, porque son más puntiagudo. Y luego me voy a llevar la tablet, porque aquí tengo el certificado digital, por si pasara cualquier cosa, yo necesito poder usar mi certificado digital. Y en la tablet tengo descargada la aplicación de eBiblio y ya me he descargado 3 libros de la biblioteca, ¿vale? Que bueno, no son los que más quiero en el mundo, son estos 3. Son rollo cozy coreano-japonés, ¿vale? Pero bueno, me suelen gustar estos libros y para leer en un avión o en un autobús, pues la parte. Y luego llevo para jugar con los niños, ya sea con los míos o con niños de otros idiomas, porque somos de 12 países en total, ¿vale? Bueno, no hay tantos países, pero sí somos de hasta 12 centros de toda Europa de diferentes países. Me llevo uno de mis juegos favoritos, versión bolsillo, que de hecho lo he sacado de la caja y lo metí en otra bolsa zip que tenía de estas reutilizadas, ¿vale? Que es el Colt Super Express. No es dependiente de idioma, entonces así tengo hobbies para mí misma y hobbies para con los demás. Que la gente se entretenga sin pantallas. Y además he preparado, que esto mis niños no lo saben, pero bueno, cuando suba este vídeo yo ya estaré en el avión, así que me dará igual. Por un lado les he preparado un quiz, esto está grapado por supuesto, con grapas, sin grapa, ¿vale? Un quiz de culturilla general Macedonia para hacer en el aeropuerto mientras estamos esperando, ¿vale? Y luego he preparado, podría haberlo hecho en digital y pasárselo al móvil, sí, pero si no la batería del móvil, no sé qué, así que bueno, lo he hecho en podría ser más reciclado todavía, no sé, reutilizado y tal. Y luego les he preparado unas to-do list con una gincana fotográfica y una gincana gastronómica de cosas que tienen que fotografiar y comer en Skopje, que es la capital de Macedonia, que es donde vamos a estar, ¿vale? Para que no estén todo el día solo comiendo en el McDonald's sin mirar al alrededor, ¿vale? Llevo varias copias por si otros niños de otros centros de España que vamos, alguno más, quieren participar o si no que se hagan foto y lo miren. ¿Vale? Así que bueno, eso en cuanto a entretenimiento. Luego, como forma de viajar, me va a tocar pagar arbolitos. Sabéis que siempre lo hago cuando viajo en avión, pero bueno, en este caso volamos a... Bueno, en verdad volamos a Bulgaria y luego nos llevan a Macedonia, ¿vale? Pero no dependía de mí esa decisión porque es de la entidad que organiza el premio. Así que volamos en avión y lo que haré será calcular nuestra huella de carbono y plantar árboles después, ¿vale? Eso voy a hacer. Y bueno, lo ideal sería viajar en tren, ya lo sabéis, el tren es un medio de transporte eléctrico, la mayoría de las compañías usan energías eléctricas renovables y es más sostenible que avión, que bus, que coche, por supuesto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en este caso, pues yo no lo puedo elegir. Y luego, una vez que llegues al destino, como último apunte de sostenibilidad, porque ya hemos visto la maleta, cómo viajar, cómo entretenerse, y ahora nos queda qué hacer en destino. Evidentemente voy a un congreso, a una cumbre de escuelas europeas sostenibles y vamos a estar en las actividades de la cumbre, tanto de talleres para compartir las experiencias con otras escuelas europeas sostenibles de Europa, me acabo de reiterar lo que acabo de decir, y luego por la noche nos llevan a hacer turismo, ¿vale? Pero si además de ir al sitio donde vayas de viaje y hacer turismo, desconectar, etcétera, etcétera, lo que tú quieras hacer, os recomiendo hacer
varias cosas para ser un poco más sostenible durante tu viaje. Por ejemplo, si tienes que comprar souvenirs, apoya el comercio local, ¿vale? Librerías del barrio, tiendecitas pequeñas, cosas artesanales, de artistas locales. Evita comprar los típicos souvenirs que vienen de China, ¿vale? Luego, prueba toda la comida local y de temporada que te sea posible, porque va a estar buenísima además, ¿de acuerdo? No vayas al McDonald's si vas a otro país. Luego, en mi caso no es posible, ¿vale? Pero por ejemplo, en webs como Booking tú puedes ver el grado de sostenibilidad de los alojamientos. Entonces intenta elegir alojamientos sostenibles. Y vayas al alojamiento que vayas, pues evita que te laven las toallas más de lo necesario, evita usar las típicas amenities que son como los gelecitos, las cremitas que te ponen en los hoteles, ¿vale? Porque, bueno, eso genera mucho desperdicio y tú te puedes llevar los tuyos sólidos y se acabó. Luego, pues, intenta cuidar todo, ¿vale? Cuidar, si puedes reciclar, recicla, no ensucies. Si vas a un espacio natural, a un monumento, pues no te lo cargues más de lo que ya está. Sé respetuoso con el medio ambiente donde vayas, etcétera, etcétera. Intenta usar el transporte público una vez que estés allí o ir andando, ¿vale? Y sobre todo, aunque en este caso tenemos un fin que es ir al congreso, a la cumbre, y obviamente compraremos regalitos y souvenirs, etcétera, etcétera. El viaje es una experiencia más allá del consumo, que ya todo el viaje en sí es consumo, ¿vale? Pero intenta aprender del lugar, de su cultura, de su historia, no solo ir a hacerte la foto, ¿vale? Y eso sobre todo se lo voy a intentar explicar a mis alumnos. Y por eso les he preparado lo de la gincana y lo del cuestionario, para que, bueno, pues les pique un poco más la curiosidad y no vayan ahí como los caballos cegados. Y nada más, que ahora os pongo las imágenes de la maleta porque voy a poner a hacerla. Quiero dejar este vídeo subido antes de irme, así que no va a haber más imágenes del resto de aspectos que os estoy contando, pero ya os digo que en una semana o en 2 semanas va a haber un vlog sobre mi viaje a Macedonia y entonces todos estos restos de aspectos sostenibles y de profe que os estoy contando aparecerán en ese vlog. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan sido interesantes los consejos. En algún tiempo en el pasado ya hablamos de maleta sostenible, viaje sostenible y tal. Intentaré, dentro de que no voy a estar con mucho tiempo libre, hacer una visión sostenible también de Macedonia y de Skopje en el próximo vlog. Y que cualquier duda, cualquier cosa que queráis aportar, lo podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.